3, 2, 1. Hola, buenos días, qué gusto saludarte, bienvenido un día más a Semillas de Gracia. Es un gusto para nosotros estar nuevamente aquí disfrutando de tu compañía y tratando de transmitir un poco de lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones para compartir con su pueblo. Quiero decirte, hoy es 18, perdón, ya me estoy adelantando una semana, pero estamos a 18 de agosto del 2024 y pues es un gusto que el Señor nos dé la posibilidad nuevamente de estar aquí compartiendo de su palabra y de lo que Él pone en nuestros corazones para compartir con mis hermanos y hermanas. Sin más, ¿qué te parece si empezamos a darle su tiempo al Señor? Vamos a orar y a poner estos momentos en sus manos y vamos a pedirle su presencia, que debe de estar en cada momento en la vida de todos nosotros, pero vamos a pedirle su presencia para este tiempo en especial. Padre, gracias, Señor, te damos por tu amor, tu misericordia, por la bondad que derramas, Señor, cada día en la vida de todos nosotros. Dice tu palabra que cada mañana tú renuevas tus misericordias, Señor, para tus hijos. No te acuerdas de nuestro pecado y nos instruyes y nos enseñas, Señor, a caminar de acuerdo a tu voluntad y conforme a tus bendiciones. Padre, queremos dedicarte este tiempo a ti hoy, aquí, Señor, en el que tú dispongas de nuestros corazones, que tú estés llenando nuestras mentes y cada fibra de nuestro cuerpo, Señor, de lo que quieres transmitir de tu palabra esta mañana, Señor. Yo te pido que pongas, Señor, tú una influencia especial espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros para que podamos estar receptivos y dispuestos a recibir, entender y poner por obra esta palabra que tú estás regalándonos en esta mañana, Espíritu Santo. Yo te pido que tomes el control de mi mente, de mi boca, de mis pensamientos, inclusive de mi corazón, para que sea tu palabra, Señor, y la verdad lo que tú estés compartiendo a través de mi vida esta mañana. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjate, en este tiempo es impresionante, ha sido muy recurrente una información que seguramente te has ido encontrando en el transcurso de las semanas, de las últimas semanas, inclusive de los últimos meses, respecto a que todo el mundo está hablando de manera muy fuerte acerca de los últimos tiempos, ¿no? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y empiezas a ver a mucha gente preocupada con el tema de estamos viviendo ya los últimos tiempos. Y caray, que es un tema bastante controversial por lo que implica, ¿no? El estar pensando que se nos acaba, que se nos agota el tiempo y que se nos va complicando cada vez más la vida en nuestras sociedades, y que la verdad a mí lo que me preocupa, por si esto fuera a ser ya tan inmediato como mucha gente declara, pues me preocupa que el Señor nos ha dejado una tarea que no hemos cumplido cabalmente, y es la de ir haciendo discípulos por el camino en el que andamos. A mí me preocupa mucho esto que están compartiendo tantos pastores, ministros y maestros acerca de la escatología bíblica. Es importante que conozcamos los términos para que podamos dominarlos y podamos entender de qué están hablando cuando escuchamos todas estas situaciones. Y la investigación me lleva a las definiciones, ¿no? Porque muchos se han de preguntar qué es la escatología bíblica, porque ahora está muy de moda la escatología. Hay muchos pastores especialistas en esta materia, y la definición viene del griego eschatos o escatos, que significa último, y logos, que ya sabemos que es tratado o estudio. Entonces es el estudio de las cosas finales, bien de la vida individual o el fin de los tiempos o el fin del mundo, así como de la naturaleza, del reino de Dios. En fin, el hablar del final de los tiempos. A grandes rasgos se refiere al estudio del destino de la humanidad,
tal y como describe la Biblia, la fuente primaria para cualquier estudio escatológico cristiano. Es cierto que está escrito en la Biblia y que tenemos referencias desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Tenemos mucho de lo que escribe Juan en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Lo referenciamos mucho a varios profetas del Antiguo Testamento, sobre todo Daniel y algunos otros. Pero me gustaría más entender cuál es el mensaje que nos vino a dar Jesucristo. ¿Qué es lo que nos debería de ocupar hoy en este momento? ¿Y para qué nos pudiera servir todo esto? No es una herramienta para predicar la palabra, para meterle a la gente temores y meterle situaciones de preocupación, porque yo veo ya mucha gente preocupada, algunos emocionados, algunos preocupados, pero la mayoría sin hacer lo que tenemos que hacer. A mí me llama la atención porque Jesucristo caminó por la tierra durante 33 años aproximadamente, y él tuvo a sus 12 discípulos y a sus 12 apóstoles, discípulos directos, y tuvo a muchos discípulos más que le seguían permanentemente. Y yo no veo en ninguno de los evangelios que él esté hablando del fin de los tiempos permanentemente y como medida de presión para que nosotros estemos volteando a buscar a Dios por este motivo. Él lo que pretende es enseñarnos el amor con el que el Padre nos ha creado, la paciencia que nos ha tenido después de tanto que hemos fallado y de el sacrificio que Él hace por rescatarnos por nuestra naturaleza pecaminosa. Yo creo que tenemos como referencia de, si hacemos una revisión de qué es Apocalipsis, podemos encontrar muchísimas corrientes que opinan de muchas cosas, y es meternos en una situación hoy por hoy, para mí, yo creo que complicada de entender, porque pues sí, nosotros podemos razonar la palabra que leemos y que recibimos de parte de la Biblia, pero la tenemos que discernir espiritualmente a través del Espíritu Santo. Y es parte de lo que vamos a hablar, o de lo que vamos a pretender hablar el día de hoy. Dice, el mensaje que he recibido es el siguiente: tenemos que preocuparnos por el fin de los tiempos o por predicar el evangelio del reino a toda criatura. ¿Qué me debe de preocupar como cristiano? ¿Que ya viene el fin o hacer lo que Jesucristo me dejó hacer? La tarea que me encomendó a mí en lo personal, el compromiso que yo establezco con Él cuando soy salvado, cuando soy rescatado, es precisamente ese, que Él me deja una tarea que cumplir. Él no me dice ponte pendiente y estate preocupado por el fin de los tiempos. Al contrario, Él hace referencia a que nadie sabe los tiempos del Padre, que ni aún los ángeles, que nadie sabe. Entonces a mí se me hace muy complicado que hay tanta gente invirtiendo tiempo precioso, tiempo valioso a tratar de escudriñar y estudiar con precisión las medidas y los tiempos y una serie de cuestiones de algo que Jesucristo dijo: esto es solo cuestión de mi Padre, Él es el que sabe los tiempos, nadie más. Pero tenemos una serie de corrientes y de estudiosos de la palabra que quieren trabajar en la adivinación de los tiempos, cuándo se van a cumplir y cuándo va a ser la vuelta del Señor Jesucristo a por su iglesia. Y bueno, esto a mí me causa un conflicto, porque yo veo gente preocupada, yo veo gente, cristianos realmente, que están más preocupados por lo que va a suceder cuando regrese Jesucristo, que enfocados en todos aquellos que ellos aman y que no han recibido a Cristo. Están más preocupados por el fin de los tiempos y estudiar la escatología y todas estas enseñanzas. Están más preocupados por eso que por salir a tocarle la puerta a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos, a sus familias, a sus vecinos, a toda la gente que les rodea, a sus amigos. Entonces,
Realmente eso es algo que a mí me trae una preocupación extra. A mí no me importa cuándo va a venir el Señor. La verdad es que lo deseo, claro. Yo quiero estar allá con Él. Pero no me ocupa. Porque creo que me rescató para darme vida en abundancia. ¿Cuándo va a llegar? Cuando tenga que llegar. Eso no depende de mí. Yo tengo que cumplir con lo que el Señor me mandó a hacer. Y me mandó a predicar la palabra y me mandó a compartirle a la gente todo lo bueno que Él hace por cada uno de nosotros. Pero no me llamó a vivir preocupado y ocupándome de qué va a suceder, cuándo va a llegar, en qué momento, cómo se va, de dónde lo vamos a ver. Pues la palabra está clara. Nadie sabe los tiempos. La Biblia nos enseña cómo tenemos que vivir. Si estamos en los últimos tiempos, pues tenemos que ser como hablamos la semana pasada, como las princesas con su aceite, ¿verdad? Esperando al novio. Que unas no se echaron un sueñito y se les venció, se les gastó el aceite y luego no tenían para esperar al novio y en lo que fueron a comprar, se les fue el novio. Entonces, ¿te imaginas cómo nosotros llenamos esas ánforas de aceite? Haciendo lo que Jesucristo nos enseña, estudiando la palabra, escudriñando la palabra, viviendo en santidad, buscando cambiar nuestra vida, siendo proclives a hacer lo que Él nos ha mandado y no preocupado. Imagínate lo que transmitimos los cristianos al manifestarnos preocupados porque viene el fin de los tiempos. Imagínate qué puede decir alguien que tiene necesidad de Dios y dice, híjole, este cuate vive preocupadísimo, yo para qué me arrimo ahí con mis preocupaciones, ya tengo suficiente. Y no les mostramos, no somos ejemplo de libertad. No estamos trayendo ese mensaje de libertad que Jesucristo nos ha manifestado y que ha ejecutado en nuestra vida, porque a partir de Jesucristo en mi vida y en tu vida, me imagino, fuiste liberado, liberada de tantas cosas que no podías controlar. Y no podemos controlar ni los tiempos, ni sabemos, ni podemos adivinar, ni calcular lo que el Señor dice en cuanto al tiempo que ha de regresar Jesús por su pueblo. La palabra que conocemos como evangelio proviene del sustantivo griego evangelión. El léxico griego ofrece 3 significados diferentes. Primero, significa las buenas noticias de Dios para los humanos. Segundo, detalles relacionados con la vida y el ministerio de Jesús. Y tercero, un libro que trata de la vida y enseñanza de Jesús. La entrada en el léxico sobre la forma verbal de evangelión, que es evangelizó, dice que su significado es llevar buenas noticias y proclamar el mensaje divino de salvación. Buenas noticias, mensaje divino de salvación. No preocupación por cuándo viene el Señor por su pueblo. No preocupación por si va a haber arrebato, no va a haber arrebato, si va a haber una guerra, no sé. Hay tantas cosas que dice la palabra y que ves cuántas veces cíclicamente ha estado sucediendo que oímos guerras y rumores de guerras, y que oímos de catástrofes naturales, y que vemos catástrofes naturales, y tantas cosas están anunciadas en la Biblia, y en distintos momentos de la historia la gente se ha sentido, esto ya es inminente. Imagínate qué pensaba la gente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, era una guerra mundial. ¿Qué podían pensar los cristianos de aquel momento? O sea, seguramente estaban todo el tiempo con las manos arriba, alzando y esperando la llegada del Señor. Hoy tenemos muchos anuncios. Ya inclusive me llamó la atención esta semana Elon Musk asegurando que el arrebatamiento es un hecho y que es pronto. A ver, es el hombre más rico del mundo. ¿Eso le da la razón? A menos que el Señor le haya revelado algo, ¿no? Pero creo que el Señor lo hubiera hecho extensivo a todo el mundo. No nada más a uno de los hombres más ricos del mundo. Pero a final de cuentas, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos ejecutando del compromiso que tenemos con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos
empapando nuestra vida de su palabra, recibiendo revelación, estudiando, tratando de asimilar cada vez más su mensaje y aumentando nuestro acervo para poder evangelizar a la gente, para poder invitar. ¿Qué tanto estoy transformando mi vida para que otros que me ven digan, yo quiero ser como Él? ¿Qué tanto estoy proyectando la vida de Cristo en mi vida? Si yo me dedico a pensar, no, pues ya se está acabando esto, ya nos queda poco tiempo, ya ahí viene el Señor, y me dedico a contemplar el cielo, a ver a qué hora llega el Señor en las nubes, como dice la palabra, pues ya estuvo que muchos se murieron. Hace rato leía un libro que he leído en un par de ocasiones de John Paul Guichot, un pastor coreano que tiene la iglesia, una de las iglesias más grandes del mundo, y habla de 1984, y en 1984 él hace referencia de que éramos 44.250 millones de seres humanos, más o menos. Han pasado 40 años. Y él menciona que de esos 4.200 millones de seres humanos que había en la Tierra, pues había muchísimo trabajo, y él tenía una iglesia que estaban proyectando para ese año, en 1984, tener 500,000 personas en su iglesia. No estamos hablando de cualquier detallito, estamos hablando de que hasta donde yo me quedé hace mucho tiempo, ellos llegaron, eran la iglesia más grande del mundo, y había más de 1 millón de personas registradas en su iglesia. Ellos tenían una iglesia de más de 1 millón de personas, hoy son muchos más. Y me llama mucho la atención que él habla de estarnos reproduciendo. Él no habla de preocúpate de cómo te vas a ir o si te vas a ir en el arrebatamiento. No, él habla de estar haciendo la labor esa de persona a persona, de estar compartiendo la palabra y de estar dando testimonio. Si yo me dedico a decirle a mis vecinos, arrepiéntete porque yo nada más estoy esperando a ver a qué hora llega el Señor por nosotros, pues los vecinos definitivamente me van a tirar de loco, no van a ver ningún cambio en mi vida y no voy a ser tierra deseable, no voy a ser alguien que a ellos se les antoje poder seguir o imitar, como nosotros somos imitadores de Pablo, de nuestros pastores, de la gente que nos disciplina y de la discipula y por ende de Jesucristo, ¿no? Porque esa es la idea, que seamos imitadores de quien nos pone los ejemplos y a su vez que vayamos mejorando para tratar de alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. No lo vamos a alcanzar, pero necesitamos establecernos en esa ruta y caminando ahí. Fíjate cómo el Señor va discipulando a sus apóstoles y a toda la gente que le va siguiendo. Y los instruye y les va enseñando, y en el día con día, como prediqué esta semana en un mensaje, se fue dando el discipulado y Él les estuvo enseñando y luego los puso a practicar y luego los siguió, los vio trabajar, perfeccionaron lo que les estaba enseñando y después fueron enviados, pero vamos por pasos. Fíjate lo que nos dice en el primer ejercicio que manda el Señor a hacer a sus discípulos, ¿no? Dice Lucas 9, 1 al 6. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis ni para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedadse ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban a todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué los mandó a hacer el Señor? A predicar el reino de Dios, las buenas nuevas. Es posible que seas salvo.
Es posible que te salves, es posible que habites en la eternidad con el Señor en la luz. Es posible que te salves, es posible que se salve tu familia. Y hablar de las promesas. No les dijo, vayan y háblenles de los últimos tiempos que ya se acercan. Habiendo declarado él que eso lo sabía solamente su Padre. Porque se lo preguntaron a Jesús y dice Jesús, espérate, no, olvídate de todo eso. El tiempo en que de volver, no lo sé, eso solo lo saben, no lo saben ni los ángeles del cielo, no lo sabe nadie más que mi Padre. Enfócate en lo que te estoy mandando a hacer. Comparte del reino de Dios, sana y anuncia el evangelio. Así puso en el camino a practicar a todos sus discípulos, a la gente que lo iba siguiendo. Y les dio su poder, porque ellos estuvieron echando fuera demonios y estuvieron sanando gente. Hay una referencia importante. Jesús estaba habitando con nosotros en la tierra en ese momento. El poder de Jesucristo estaba sobre sus discípulos, sobre los apóstoles. Y ellos estaban llenos del poder de Dios. Que esto es increíble, es algo que a mí como dicen, me vuela la cabeza. Porque estaban llenos del poder en vivo de Dios. O sea, no era una imagen, era el Señor en vivo. Imagínate lo que pasaba cuando Moisés sube al monte a ver al Señor, a estar en la presencia del Señor. Dicen que cuando baja, su rostro lastimaba los ojos de tanto que resplandecía. ¿Te imaginas la sensación de poder estar cerca del corazón de Jesús como estuvo Juan? Así recargando su cabeza en el pecho del Señor. Y que te mande y te diga, te doy poder para que eches fuera demonios y sanes a los enfermos y traigas libertad a la vida de la gente. ¿Te imaginas qué impresión? Pero en ningún momento les dijo, pero háblales de que viene el arrebatamiento un día de estos. Que se preocupen porque si no se van a quedar. No, él nos habló siempre de vida eterna. Nos habló de una vida nueva, de una transformación. Por cuanto nosotros habíamos sido pecadores o somos pecadores y siempre habíamos tenido esta naturaleza de pecado, necesitábamos un Salvador. Y Él viene a sacrificarse por nosotros. Pero aparte nos da el poder. Imagínate lo impresionante que es que estoy en mi discipulado por el Señor y de repente me dice, te me vas a los pueblos de aquí alrededor y vas a sanar a los enfermos y vas a echar fuera demonios y vas a oprimir al diablo en su terreno. ¡Wow! ¡Qué impresión! Y eso hacen. Y fíjate lo que son las cosas. Después de haber vivido todo eso, y esto guárdalo ahí, guarda el comentario ahí, a los discípulos no les queda claro lo que están viviendo. Ni siquiera los apóstoles. Ni siquiera los apóstoles. No les queda claro. Hubo momentos en los que ellos vieron las resurrecciones de gente que levantó el Señor. Vieron milagros increíbles y dudaban. No estaban en el arca y el Señor durmiendo y una tormenta enorme. Ya tenían poder, ya el Señor los había, como dicen ahora, los había empoderado. Y van y le dicen, Señor, Señor, que perecemos, nos vamos a ahogar. Y se despierta Jesús y dice, ay, hombres de poca fe. Y Él para la tormenta. Ellos no se daban cuenta de todo esto que estaban viviendo. Fíjate lo que nos dice después, San Marcos 16, del 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante destacar lo que aquí nos revela la Escritura. Les reprochó la incredulidad de la que estoy hablando. Si estoy viendo
Y no sé, yo creo que esa sensación de poder y de la divinidad de Jesucristo se ha de haber sentido a cuadras a la redonda, ¿no? Estar cerca de Él, híjole, debe de haberse sentido algo bien especial. Ahora le llaman pues, energía o buenas vibras, ¿no? Pero algo especial se debe de haber sentido con la presencia de Jesús en vivo ahí, a donde estábamos, donde estaban ellos siendo discipulados y enseñados directamente por el Maestro. Y Él les dice, y así les dice finalmente, les reprocha su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que ya le habían visto a Él resucitado. No llegó Tomás y le dijo, hasta que no ponga yo mi dedo en la llaga y meta la mano en el costado, no voy a creer. Y cuando se les aparece, Tomás le dice, a ver, papá, ven acá, pon tu dedo ahí, pon tu mano acá. ¿Ahora crees? Y dice, que benditos los que sin verlo le hemos creído. Pero nos manda a compartir el Evangelio, a dar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Y mucha gente hoy día, vuelvo a lo mismo, preocupados por los últimos tiempos. ¿Qué no te debe preocupar más que hoy somos el doble de la población mundial que había en 1984, que escribe John Guichot en su libro, Más que números? Es increíble cómo se ha duplicado y cuánto habremos crecido en número los cristianos. No te voy a dar el dato, búscalo. Busca cuántos creyentes sabemos, cristianos. Y preocúpate por lo que tenemos que hacer. Es más, no te preocupes, ocúpate. Esa es la instrucción que nos dio Jesucristo, que vayamos a predicar el Evangelio. Podemos estar muy cómodamente sentados en nuestra casa estudiando la Biblia y sin salir a ningún lado para no pecar, guardándonos. Pero a eso no fuiste llamado a estar sentado en una banca 24 horas, metido en la iglesia. Fuiste llamado para impactar en el lugar a donde Dios te tiene. En el trabajo, en la escuela, con tus amistades, en el club, a donde camines, en el transporte, a donde quiera que vayas, en tu colonia, en tu vecindario, en tu cuadra, con tus vecinos, en tu casa, con tus hijos. Somos llamados a trabajar en el reino, no a vivir preocupados, porque si vivimos preocupados no hemos entendido el mensaje, ni entonces estamos creyendo que ya Él murió por nosotros y nos regaló la vida eterna. No lo hemos entendido, estamos como los apóstoles. Lo vieron resucitado y seguían dudando. Nosotros, ¿cuál es nuestro papel? Tenemos que voltear a ver que hoy somos más de 8,000 seres humanos en la tierra. 8,000 millones de seres humanos en la tierra. Perdón, porque me faltaron unos ceros. Pero somos 8,000 millones de seres humanos en la tierra que necesitamos a Cristo. Yo no sé si a toda la gente que yo le comparto entienda. Yo no sé si a toda la gente que yo le comparto le interesa. Lo que sí sé es que es mi obligación hacerlo. Y lo que sí sé es que no va a quedar en mi conciencia el no haber compartido la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación. Porque así como el Señor me dio la oportunidad a mí de conocerle, yo tengo la obligación de enseñarle a alguien más todo lo que Dios ha hecho por mí. Entonces, vamos a ponernos a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. Dios no quiere bancas calientes en el templo, en la iglesia, en el lugar a donde te reúnas. Él lo que quiere ver es que estés trabajando en su reino. Que estés llevando ese mensaje que a ti te ha hecho feliz, que a ti te ha cambiado la vida, que a ti te ha transformado y te ha hecho una mejor persona. Eso quiere el Señor para nosotros.
y de nosotros. Él no nos prometió tampoco que íbamos a estar libres de todo problema y toda preocupación. No, no es cierto. Quien te lo haya dicho te mintió. Y si te lo vuelven a repetir, échate a correr. Estamos advertidos de que íbamos a ver tribulación, íbamos a ver problemas, íbamos a tener persecuciones. Lo vivieron los apóstoles, lo vivieron los discípulos, toda la gente que predicaba el evangelio. Tenemos cientos de ejemplos en la Biblia y en la vida real. ¿Cuántos mártires podemos conocer históricamente que por predicar el evangelio han sido asesinados, torturados? Tenemos como ejemplo a los apóstoles. Pablo lo dice, Pedro lo dice. El mismo Juan escribe Apocalipsis estando preso en la isla de Patmos. Y esos son los ejemplos. O sea, no se trata de que ya llegamos a los pies de Cristo, can, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ya llegué, ya me salvé, ya puedo vivir como se me pegue la gana. No, nosotros tenemos obligación de ir avanzando día con día, hacer una transformación en nuestro carácter, en todo aquello que nos falla. Estamos obligados a observar una buena disciplina, hacernos cargo de nuestros pecados y estárselos confesando constantemente al Señor y pidiendo perdón, porque no dejamos de pecar. Quien te diga que has dejado de pecar te está engañando. Yo sigo pecando y sigo arrepintiéndome y sigo pidiendo perdón y sigo recibiendo misericordia todos los días. Y dice la palabra del Señor que Él renueva sus misericordias cada mañana. Y qué padre. Pero no va a haber misericordia si no hay arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de mis pecados y siento que ya fue obligación del Señor perdonarme, pues hay un grave error ahí. Es mi obligación contabilizar yo mi pecado, arrepentirme y ponerme a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque voy a ser liberado. Porque esa carga se la va a llevar el Señor como Él me prometió. Y no voy a tener que andar ahí escondiéndome como Adán, ¿no? Porque aparte el Señor nos ve nuestra desnudez. Porque somos muy buenos a la hora de pecar, cauterizamos el corazón y no nos importa. Ya después, híjole, pequé. Me voy a hacer chiquito para que no nos podemos esconder del Señor. Él ve y conoce nuestro corazón. Y sabe cuando pecaste y sabe que fallaste. Y lo que quiere es que te hagas cargo de tu actitud, de lo que estás haciendo mal. Porque Él te quiere para ejemplo, te quiere para testimonio. Él quiere que tu vecino te diga, vea por qué ha sido transformado, y Él quiere decir, ese es mi hijo, yo le di la salvación, yo lo rescaté, y puedes vivir como Él. Pero volvemos a lo mismo, hay mucha gente preocupada en los templos, en las iglesias, en los lugares de reunión, ahí encerraditos, no dejando entrar a los pecadores porque ya somos, como que ya se les llenó el barco. Y nosotros, el barco que yo me imagino de Dios para nuestra salvación, pues yo creo que sí cabemos los 8,000 millones de seres humanos que habitamos la tierra. Yo creo que Él tiene espacio para eso y para mucho más. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos preocupados por el fin de los tiempos? ¿O tenemos las pilas puestas para predicar el evangelio como Jesús nos envió a hacer? Porque aparte hay promesas de parte de Dios en las que dice el Señor Jesús que milagros aún mayores haríamos, aún mayores que los que Él hizo en los tiempos postreros. O sea, los milagros no fueron para que los hicieran los apóstoles y los discípulos de aquella época. No, para eso nos dio poder y para eso nos dio su Espíritu Santo. Y si tú has impuesto manos y ha habido gente que ha sanado, gloria a Dios, Dios trabajando a través de tu vida. Pero ¿te la crees o estás como Tomás hasta que no pongas tu dedo en la llaga? Fíjate, ¿cómo confirmamos todo esto que el Señor nos promete y todo lo que va a suceder?
nosotros sabemos que hoy tenemos al Espíritu Santo cerca de nosotros. Fíjate lo que dice Hechos 1, 7 al 9. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No está diciendo acá nada más en la zona de los países árabes, no. Y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fíjate lo que dice. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Qué recibiste cuando fuiste rescatado o rescatada? Poder, el Espíritu Santo. Ya tomaste la decisión de bautizarte. Tienes al Espíritu Santo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para vivir en plenitud ese poder que el Señor nos ha dado? Ese poder para ser transformados y poder ir en contra de nuestros propios sentimientos y nuestras propias aficiones. Hoy mismo tenemos aquí con nosotros al Espíritu Santo. ¿No lo sientes en tu vida todos los días? Fíjate, hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Hay gente que los ve salir de los servicios y los ves casi que flotan. Y dicen: ay, qué bonita estuvo la presencia del Espíritu Santo el día de hoy en el culto. Nada más hoy, nada más en 2 horas o 1 hora de culto. ¿Qué no te das cuenta que el Espíritu Santo mora en tu vida? Porque lo que dice la Escritura es que somos templo del Espíritu Santo y que estamos invitados a vivir en la presencia de Dios permanentemente. Entonces, a mí me causa cierta risa ver que sale la gente flotando y para el miércoles ya vienen tocando el piso. El jueves ya de plano caminan. El viernes ya van de rodillas y el sábado ya lo que pasa es que se arrastran. Porque no disfrutan ni de la presencia del Señor ni del Espíritu Santo en sus vidas permanentemente. Se les acaba el gas de lo que cargaron el domingo en el servicio. Y dejan de transmitir el mensaje y se preocupan por todos los afanes de la vida y no se ocupan de hacer lo que Dios les dijo. Jesús nos dice: dame tus cargas y yo te voy a hacer descansar. Cada día trae su propio afán. No te preocupes por lo de mañana, por cuándo se ha de terminar el tiempo. Dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí tenemos al Espíritu Santo desde hace más de 2000 años en espera de que nosotros estemos siendo obedientes y disfrutar. Es como que te hicieron una fabada fenomenal o un platillo así espectacular y te dicen: está servido, está en la mesa, nada más pasa y disfrútalo. Y tú: no, una probadita y luego vengo. Y tienes hambre y ahí está el plato y no lo aprovechamos. Pero ¿acaso no podemos desarrollar un espíritu compasivo por toda la gente que tiene la necesidad de lo que tú y yo ya gozamos? ¿A dónde está esa sensibilidad que Dios nos ha dado? Hay mucha gente que no es sensible y que no le importa, pero es nuestra obligación mostrarles lo que Dios nos entrega.
¿Cuántos hay que le conocen y que no son sensibles? Que no pueden contabilizar y no pueden meterse a pensar en el futuro sufrimiento que va a tener la gente que no reciba al Señor en su corazón. Yo he dicho muchas veces y lo sostengo, yo no creo en un infierno donde va a haber ahí unos diablitos ahí picándonos eternamente con un trinche. Yo creo que el infierno es vivir la total ausencia de Dios. Eternamente estar en la oscuridad, en la eterna incertidumbre. Y que ahí se van a quedar tantas gentes que amamos, eso es bien preocupante. Y depende mucho de nosotros, que nosotros seamos sensibles y les hablemos al corazón. No podemos dar por sentado. Tenemos que ser necios, tenemos que estar preocupados. Yo he sido muy necio con mi hija, he sido muy necio con mi esposa, he sido muy necio con algunas gentes a mi alrededor. Y a quien más amo es con quien soy más necio. Entonces, hoy seamos necios. Deja de preocuparte por qué va a pasar. Ya sabemos que solo Dios tiene potestad de saber. Se lo reservó. ¿Por qué voy a andar investigando lo que Dios se reservó para él? Y lo dijo Jesucristo. Quiero volverte a recordar algo que me gusta mucho. Es una enseñanza que me gusta mucho. Y es acerca de la verdad. Dice Salmo 119, versículo 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Eterno. La suma de toda la palabra es la verdad. La verdad es que el Señor se reservó potestad de solo Él saber estas cosas, de los tiempos. Y porque dices que la medida de fe es dada por Él, si también se nos dice que se desarrolla estudiando la palabra. Sí, hemos leído y sí hemos estudiado que la medida de fe nos la dio el Señor. Pero necesitamos seguir estudiando y conociendo la palabra y siendo convencidos por la verdad. Porque así es como el Señor va a aumentar esa medida de fe. Porque va a poner más ganas. Porque te va a dar más poder. Porque ya te dio su espíritu. Porque Él quiere que estés cada vez más yendo hacia adelante y cumpliendo con la tarea que nos ha encomendado. La verdad es que entre más conocemos de la palabra y mayor conocimiento tenemos de Cristo, a mayor conocimiento, mayor revelación por medio del Espíritu Santo. Fíjate cómo cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los discípulos en el aposento alto, ellos recibieron la revelación. No entendieron cuando caminaban con Jesús, pero vino el Espíritu Santo y recibieron la revelación. Recibieron el Espíritu de Dios y recibieron la revelación de todo. Y dice la palabra que ese día Pedro, en su primer prédica, logró que se convirtieran 3,000. Y más adelante otros 5,000. Y fueron sumando y se dedicaron a promulgar el Evangelio. ¿Qué nos toca a nosotros hacer hoy? Eso. Hoy quiero resumirte lo que el Señor nos entrega. Guarda tu corazón del temor de los últimos tiempos. No estás llamado a vivir en temor, porque no nos dio Él un espíritu de temor, sino de amor, poder y de dominio propio. No estamos llamados a vivir en temor. Sigue el llamado todos los días a estudiar la palabra. Entre más alimentes a tu espíritu, más fuerte vas a ser y más vas a poder cumplir con el ordenamiento que nos dio el Señor Jesucristo. Ora todos los días y ponte a cuentas por todas tus fallas y pecados. Es importante
Dice, el Señor Jesús ya pagó por tus pecados anteriores, los que hagas hoy y los que vas a cometer mañana. La salvación es tan grande que tenemos cubierto todo. Pero es bien importante algo, no vas a ser libre de tus pecados si no te arrepientes. Si no llamamos al arrepentimiento a las personas, no van a encontrar la libertad. Y tenemos que empezar por ser libres nosotros. Por último, sal a predicar el Evangelio. Yo no me voy a cansar. Si tengo que predicar esto cada 8 días o cada tercer día o todos los días de mi vida, no me importa. Tenemos que salir a ser discípulos, a predicar el Evangelio a las naciones. Tenemos que quitarnos la pena y tenemos que quitarnos tantas cosas que nos impiden. Tenemos que fortalecernos en Él. Para que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, llene y bendiga y fortalezca la vida de todos aquellos a los que somos llamados a invitar a su presencia. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí y oramos para pedirle al Señor que nos revele qué nos hace falta, qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para cumplir con su voluntad? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y déjame orar por ti. Padre, gracias Señor porque este mensaje debe de llegar a nuestros corazones, Padre. Tienes que despertar la sensibilidad que hace falta en nuestra vida para poder cumplir con las expectativas de lo que tú nos enseñas a hacer en tu palabra. Nos dejaste la muestra de los apóstoles, Señor. Nos dejaste un camino trazado y un manual de vida que es tu palabra para que podamos ser transformados y compartir, Señor, las buenas nuevas del reino. No es por temor, sino es por tu amor, Señor. Entendemos que es por tu amor que hemos sido salvados, que hemos sido rescatados y que es por tu amor que tú nos abres las puertas del firmamento, del cielo y del lugar santísimo a donde estás para poder estar en tu presencia el día que seamos llamados o el día que tú vengas a recoger a tu pueblo, Señor. Nos ceñimos a lo que dice tu palabra y respetamos que tú guardaste ciertas cosas para ti mismo. Hoy te pido, Señor, que reveles al corazón de cada uno de nosotros todo aquello que hace falta que pongamos delante de ti para arrepentirnos y para hacer lo que tú nos has enviado a hacer. Transforma, mi Dios, nuestros corazones y fortalece nuestras capacidades. Espíritu Santo, perdónanos por no ser tan dispuestos y sensibles a tu voz y a lo que tú nos estás enseñando. Ayúdanos hoy, Señor, a hacer las cosas diferentes, de manera que podamos permanecer en tu presencia y podamos llevar este mensaje de forma viva, Señor, como ejemplo de vida, como tú quieres que vivamos. Toca los corazones de todos los que nos rodean, hijos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, en fin, Señor, toda la gente que tiene necesidad de ti, de ser rescatada. Danos la capacidad, Señor. Danos ese brillo que da tu presencia para que no se vea nuestro rostro de seres humanos, sino que sea tu rostro, Jesús, el que pueda ver la gente a través de nuestra vida. Te ponemos, Señor, estas peticiones en la mano y te pedimos que nos guardes esta semana, que envíes a tu ejército de ángeles a rodearnos de los ataques del enemigo, que abras las puertas que se han cerrado, que rompas los candados, Señor, que nos impiden avanzar en lo secular y en lo espiritual, y que permita, Señor, que podamos tener una vida con poder y con tu presencia, que podamos ser instrumentos tuyos y que podamos ser ejemplo de lo que tú haces, Padre, en la vida de tus siervos. En el nombre de Jesús yo oro por toda la gente que ve este mensaje, por los que están hoy presencialmente y todos aquellos que lo verán más adelante. Derrama bendiciones poderosas sobre su vida y llénalos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, me da mucho gusto saludarte. Te invitamos a que le des un like, que actives la campanita. Suscríbete, es bien importante. Queremos que estos mensajes lleguen a cada vez más personas y que podamos llegar al punto en el que podamos hacer estas transmisiones en vivo nuevamente y podamos compartir esta palabra que es importante de parte de Dios para la vida de la gente.
suscríbete, comparte, danos tus opiniones, déjanos tus peticiones de oración o mándanos un mensaje. Y sobre todo, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.